Saludos cordiales, mi nombre es Geomari Salas Pereira. Hoy vamos a referirnos a la cuarta unidad de la materia Derecho Mercantil General. Debido a lo largo de la unidad, vamos a dividirla en varios bloques y a medida que vayamos desarrollando la actividad, voy proporcionando una diapositiva para que tengamos una idea qué puntos vamos a tratar en ese bloque. El pago es el cumplimiento de una obligación de dinero adquirida. Es una dación de sueldo o jornal. Es la entrega de una cantidad de dinero debida a raíz de una deuda, un bien o un servicio que fue prestado. Y es la principal forma de extinción de las obligaciones. El pago puede ser ordinario, realizado por el librado, o extraordinario, realizado por cualquiera de los demás firmantes. Puede ser voluntario, que se realiza mediante el requerimiento del portador, o puede ser un pago forzoso, que se realiza a través de la acción cambiaria. El pago también puede ser directo, realizado por el aceptante, o cualquiera de los demás avalistas, o de regreso realizado por cualquier otro obligado. Como dije antes, el pago es una forma de extinción de las obligaciones legales. Según lo establecido en el Código Civil venezolano, existen diferentes medios para cancelar una obligación y el pago es una de ellas. Cualquier persona interesada puede efectuar el pago en nombre del deudor, siempre que actúe a favor de éste sin adquirir los derechos del acreedor, según lo estipula el artículo 1283 del Código Civil venezolano. Entonces, el librado tiene varias facultades que están descritas en el artículo 447 del Código de Comercio, entre las que destacan precisamente su facultad de exigir, al pagar la letra de cambio, que le sea entregada, cancelada por el portador. El portador no está obligado a recibir un pago parcial. En caso de pago parcial, el librado puede exigir que este pago se haga constar en la letra y que se dé recibo de este pago. Tenemos otra forma de pago que es la consignación. Es una forma de pago voluntaria para el deudor, es eficaz contra el acreedor, está basada en la entrega en poder de la autoridad judicial y a su disposición de la cosa debida cuando el acreedor se niegue sin razón a recibirla o no es posible su entrega. Entonces la consignación permite al deudor liberarse de una obligación cuando el acreedor no recibe el pago de la cosa porque es desconocido por el deudor, porque esté ausente, cuando el acreedor no quiere darle a cambio un recibo, como lo dice el artículo 117 del Código de Comercio, y cuando sus derechos no están muy claros. Un ejemplo es cuando un inquilino quiere pagar su deuda, pero el dueño del inmueble no aparece y no puede localizarlo. El deudor puede consignar en el tribunal correspondiente el pago de lo deudado. Difiere entonces el pago de la consignación. ¿Por qué? Porque el pago o la acción de pago se hace de forma personal, mientras que la consignación se hace ante un tercero. Tenemos otro concepto que es la aceptación. En una letra de cambio es un acto jurídico donde se coloca la palabra acepto o aceptamos. Consiste en la manifestación del librado de pagar la letra. La presentación por su parte es el acto de exigir la aceptación, el pago de una letra de cambio o documento similar. Es un requisito indispensable la presentación o exhibición del documento, ya que este representa la única prueba decisiva. Se realiza por el portador ante el librado en el lugar que indique la letra de cambio o en el domicilio del librado si no especificaron el lugar de pago. En las acciones cambiarias, el portador tiene el derecho
derecho de ejercerlas en contra del o los endosantes, del librador y de los demás obligados, si el pago en el tiempo establecido no se realizó. Según el artículo 451 del Código de Comercio, el portador podrá ejercer, como se dijo, recursos, acciones contra los endosantes, el librador y los demás obligados en los casos en que para el día del vencimiento del pago no se realizó, e incluso antes si se ha rehusado la aceptación. Si el librado aceptante o no está en quiebra, si ha incumplido con los pagos aun cuando no conste en una resolución judicial, o por embargo de sus bienes que haya resultado impracticable o infructuoso. También en los casos de quiebra del librador de una letra que no necesita aceptación. La acción puede ser directa, la cual se ejerce contra el librador o su avalista sin ningún requisito previo. También puede ser una acción de regreso que se ejerce contra el librador, los endosantes y los avalistas de esto. No se realiza sobre el pagador inicial, sino contra los demás obligados. Cuando existe falta de pago o de aceptación, procede el protesto. Es un acto solemne, una diligencia que deja constancia ante un notario que el documento que fue presentado a cobro, bien sea una letra de cambio, un cheque o el que corresponda, no ha sido pagado. El artículo 452 señala que para el protesto por falta de pago se tiene desde el mismo día en que la letra no fue pagada hasta 2 días laborales siguientes, mientras que en el caso del protesto por falta de aceptación debe hacerse antes del término señalado para la presentación de la aceptación. Si el librado solicita una segunda presentación, según el artículo 432 del Código de Comercio, el protesto puede ser sacado al día siguiente. El protesto por falta de aceptación exime de la obligación de presentar la letra a su pago y de sacar el protesto por falta de pago. Una manera de dispensarse del protesto es insertar una cláusula que exprese sin protesto o libre de protesto. El endosante tiene acción de reembolso en contra de todas aquellas firmas que han antecedido a la suya en el documento, es decir, contra el librador, el aceptante, endosantes previos y avalistas. El avalista tiene acción en contra de la persona avalada y todas las personas contra quien es avalado tendría acción de haber pagado el documento. La acción causal se fundamenta en la relación subyacente que originó la emisión del título valor. Podrá accionarse restituyendo el título al demandado y procederá solo si el actor ejecutó todas las acciones necesarias para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieron corresponder según el título valor. La acción causal surge cuando el título de crédito ha prescrito la acción cambiaria directa, o sea, que no se ejecutó la acción mercantil cuando correspondía. Entonces se debe devolver el título al demandado porque debe acreditarse el acto jurídico subyacente, la causa que le dio origen, sea un préstamo, sea un arrendamiento, la causa primaria. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede ejercer la acción causal? El titular original, porque la causa fue entre el titular y el suscriptor. La prescripción y la caducidad en las acciones cambiarias son derechos reales. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de librarse de una obligación por el transcurso del tiempo de acuerdo con la ley. Puede ser declarada o debe ser declarada por un juez para poder tener efecto.
El acreedor, en este caso, ha permanecido pasivo para cobrar sus acreencias. En la prescripción adquisitiva o usucapión se posee un bien ajeno en condiciones fijadas por la ley, obteniéndose un derecho real. Como se adquiere el derecho, se llama adquisitiva. En la prescripción extintiva o liberadora se pierde un derecho por haber dejado pasar un tiempo sin reclamar el derecho por parte de quien lo tenía. La prescripción extingue la acción, pero no extingue el derecho. El pago realizado cuando el derecho ha prescrito es válido, pero el derecho no se extingue. Los plazos en este caso son largos. El artículo 132 del Código Civil da 10 años para verificar la prescripción ordinaria en materia mercantil. Debe ser alegada por el beneficiario y se puede interrumpir mediante envío de requerimiento. Pero ahí estaríamos ya hablando de prescripción extraordinaria. En el caso de la caducidad, por su parte ella extingue tanto el derecho como la acción. El pago realizado por el deudor cuando el derecho ha caducado es un pago del indebido. Acá los plazos pueden ser mucho más breves, no admite interrupción, puede ser declarada de oficio. La caducidad también es una figura donde el derecho se extingue al dejar pasar el tiempo que se había establecido sin que se ejercitara. En el caso del aval, la Sala de Casación Civil, en sentencia de 1969, determinó 3 años a partir de la fecha de vencimiento. El pagaré es un título de crédito ampliamente usado donde está implícita una promesa de pago de un deudor contra un acreedor en un plazo y en un tiempo determinados. Es endosable, es un título a la orden, que tiene que tener la mención de que es un pagaré, la promesa incondicional de pago, nombre del beneficiario, fecha de vencimiento y lugar. De lo contrario, es el domicilio del deudor. También tiene que tener la fecha de suscripción, lugar y firma del deudor para que tenga validez. El artículo 479 del Código de Comercio define 3 años para que prescriban las acciones contra el aceptante de una letra de cambio, mientras que señala que 1 año contra los endosantes y el librador a partir de la fecha de protesto. Por otro lado, las acciones de los endosantes contra los otros o contra el librador prescribe a los 6 meses a partir del reembolso o del día de la demanda. Por su parte, la interrupción de la prescripción solo tiene efecto sobre el cual haya tenido dicha interrupción. El régimen cambiario son políticas asumidas por un país en función al valor de su moneda, con respecto a otras divisas o patrones de referencia. Hay un tipo de cambio fijo donde el Banco Central compra y vende a tasas determinadas las divisas. Y hay un tipo de cambio flexible donde el Banco Central se abstiene de intervenir. De la unión de ambos se presenta el régimen cambiario mixto. En Venezuela hay control de cambio y anteriormente se impedía comercializar en divisas dentro del país, pero actualmente incluso las letras de cambio pueden ser llenadas en dólares, lo que permite hasta cierto punto disminuir el impacto de la inflación. El cheque es un instrumento financiero usado como medio de pago mediante el cual una persona dispone de su dinero contenido en una cuenta corriente. Nos dicen que se originó en el Reino Unido en el siglo XVIII, pero desde el siglo XVI los holandeses usaron los cheques. Por su naturaleza es un título de pago, su circulación es ocasional. Entre los tipos de cheque tenemos cheque portador,
de nómina, cruzado, de caja, conformable, de viajero, bancario, cheque para abonar en cuenta bancaria. Son muchos los tipos de cheque. Les dejo un cuadro donde se muestra de manera ordenada cada tipo de cheque. Debe expresarse en él la cantidad a pagar, fecha, estar suscrito por el librador. También pueden ser al portador. El artículo 491 establece que en el cheque son aplicables las disposiciones de las letras de cambio referentes a endoso, aval, firma de personas incapaces, falsas o falsificadas, vencimiento, protesto, etc. En el mismo código se lee que debe ser presentado al librado 8 días siguientes a su fecha de emisión, si se emitió en la misma plaza, y 15 días si es emitido en un lugar distinto, cosa que creo que no se cumple desde hace años, porque yo he presentado cheques al mes que me los han dado y me los han pagado. Ahora sé que he podido perder mi acción contra los endosantes, según lo establece el artículo 498 de ajuste, incluso contra el librador, si no hubiese tenido dinero para cubrirlo. Dentro de las acciones civiles y penales estarían multas y arresto, pero si ya va a una parte penal, entonces habría que referirse al Código Penal. Si se recibe un cheque sabiendo que no tiene fondos, el receptor no tendrá acción penal contra el librador y será multado o arrestado de acuerdo al monto del cheque. Bien, vamos a hablar de las cartas órdenes de crédito. Tienen por objeto realizar un contrato de cambio condicional entre el dador y el tenedor, siempre que éste use el crédito que le otorga el dador. Es muy usada en operaciones comerciales internacionales para reducir los riesgos de la negociación y brindar una garantía económica o un vínculo formal. El artículo 497 del Código de Comercio, por su parte, exige que se designe el tiempo que el tomador hará uso de ella, cantidad de crédito y su firma. Los artículos del 498 al 502 ajuste tratan sobre las obligaciones del dador y del tomador. Es así como el dador no puede revocar la carta de crédito, porque de lo contrario será responsable de los daños y perjuicios que se originen al tomador. El dador pagará a su corresponsal el monto que éste entregue al tomador. Por su parte, el tomador deberá dejar en la carta constancia de lo recibido, y si solo se le pagó una parte, podrá pedir copia autorizada de la carta y recibos al encargado de entregar los fondos. Si la carta no es pagada al portador, podrá introducir el protesto. Refiriéndonos a la cuenta corriente, esta está referida en el artículo 503 del Código de Comercio. Es un contrato donde una persona, ya sea natural o jurídica, deposita dinero en un banco para ser resguardado y ser girado en cheques según la necesidad del titular de la cuenta. Hoy día debemos resaltar que la cuenta corriente, además de los cheques, puede ser manejada a través de tarjetas de débito, pagos electrónicos y demás recursos disponibles en la actualidad. Refiriéndonos al préstamo mercantil, en el artículo 527 del Código de Comercio dice que concurre cuando alguno de los contratantes sea comerciante y que las cosas prestadas sean destinadas al comercio. Todas las demás generalidades del préstamo están contenidas en los artículos 528 al 531 ajuste. Conocer las distintas transacciones comerciales, mercantiles, es muy importante para nosotros como profesionales.
profesionales. Y conocer todos estos conceptos, obviamente también. Muchas gracias.